del otro país, rescatando un poco la canción de Teresa Parodi. ¿Y por qué elegimos este tema y por qué apostamos a algo que se llama periodismo de soluciones? Hasta ahora somos el único medio en Paraguay que llevamos adelante este tipo de periodismo que ya está en boga con la Fundación García Márquez, con el New York Times, con El País, con muchos medios. Pero en Paraguay fuimos un poco los primeros en iniciar, porque nos dimos cuenta que mucha gente está un poco harta de leer tantas noticias donde se habla solamente de crímenes, de asaltos, de muchas cosas. Y no es que pretendamos ignorar la realidad, no es que queramos hacer Alicia del País de las Maravillas, sino que en lugar de hablar de los problemas, queremos contar la historia de gente que está tratando de resolver esos problemas. Un ejemplo concreto es la ciudad de Atilá, que prácticamente está resolviendo el problema de la recolección de la basura, de mantener una ciudad limpia, ecológicamente sustentable. Y acá en Cordillera tenemos varias otras ciudades que están en la misma línea que había empezado el intendente Feliciano Martínez en los 90. Bueno, esas son las historias que nosotros salimos a buscar para contar, porque creemos que las historias así tenebrosas, violentas, a la gente le paraliza y le hace creer que todo está podrido, todo está lleno de corrupción, de inseguridad, y para qué vamos a luchar si ya no hay caso. Sin embargo, cuando mostramos que hay gente tratando de mejorar su entorno, emprendedores que están haciendo, inclusive a pesar de la poca ayuda estatal, están llevando adelante cosas maravillosas. La gente, sí, acá tenemos algunas fotos, bueno, este es un poco el lugar donde estamos viviendo. Nosotros nos mudamos a Tirana hace 5 años, en una zona aquí cerquita, y tenemos un lugar que se llama el Espacio Creativo. Y desde ahí trabajamos con la Intendencia de Atilá, tenemos una comisión de personas voluntarias en turismo, está el profesor Oscar Alegre, que es el presidente, yo soy el vice, y nos estamos insertando en la comunidad tratando de llevar adelante. Pero tratamos que nuestro medio digital sea como una red de contacto de mucha gente que está haciendo cosas por Cordillera, por Paraguay. Tenemos al amigo Paco Almíguez, un gestor cultural que llevó adelante el Mitarapé, el Chiparapé, la recuperación de la memoria histórica. Bueno, con esa gente estamos llevando adelante. Hoy queremos celebrar 2 años de logros. Hemos logrado contar historias y premios, insertarnos en el espectro internacional. Y Benjamín Galeano King, gerente de la Interquina, es nuestro gran aliado. Ya hicimos varios eventos culturales acá, uniendo un poco la propuesta gastronómica con la propuesta cultural. Y queremos eso, agradecerles por estar aquí, agradecerle a Ricardo, a Oscar, a Miriam por habernos permitido hacer este concierto. Por estrenar, Oscar. Agradecerles a todos, todas por acompañarnos, por venir. Y muchos nos preguntaban si se compraba la velita. La velita es un regalo. ¿Por qué? Porque el primer año de otro país representa esto, es una pluma que escribe y que es un poco lo que tratamos de hacer con este nuevo periodismo, del periodismo de soluciones. Entonces, el primer año de otro país se caracterizó por esto y ya para este segundo año se caracteriza por las velas, para que siga encendida esta llama de nuestro trabajo que refleja en muchos las